Mucho gusto, mi nombre es Gustavo Martínez Rojas, estudiante de la Santo Tomás del programa Ingeniería en Logística y Operaciones. Actualmente estoy viendo una materia de investigación de operaciones 2 del sexto semestre. El motivo de este video es sustentación del taller, momento 3. Haré una breve introducción, más o menos del tema de que se está viendo, del tema que se está viendo. La introducción como tal es bueno, una pequeña introducción. Aquí se menciona que la teoría de cola se centra en el estudio de sistemas de llegada y servicios, mientras que las cadenas de marco se utilizan para modelar la evolución y probabilística de sistema a través de una secuencia de estados. El uso de la teoría de colas permite analizar aspectos como el tiempo de espera y la utilización de recursos, mientras que las cadenas de marco permiten comprender o calcular propiedades a largo plazo de los sistemas. En este trabajo, pues, el objetivo es resolver todos los ejercicios, pero el ejercicio 1 no fui capaz de plantear una cadena de marco para poderlo resolver. Pero si los tres ejercicios, el problema 2, 3 y 4, sí se pudo resolver de la siguiente manera. Entonces, suma de positiva, la siguiente, la positiva. Aquí vamos a ver el problema 2 que nos plantea la siguiente situación. Una máquina se utiliza para producir herramientas de precisión. Si hoy la máquina está en buenas condiciones, entonces el 90% de tiempo estará en buenas condiciones mañana. Si la máquina está en malas condiciones hoy, entonces el 80% del tiempo estará en malas condiciones mañana. Si la condición de la máquina es buena, produce 100 herramientas al día. Si la máquina está en malas condiciones, produce 60 herramientas por día. Entonces, por medio de que se formuló la situación como una cadena de marco, la solución es la siguiente: el conjunto de estados será Q igual a bien o mal. Entonces, se desarrolló la transición, una matriz de transición para poder llevar a cabo. Entonces, para poder resolver básicamente es enfocarnos en el hecho de que la máquina solamente tiene dos estados o formas de trabajar: o trabaja bien o trabaja mal, o como dice el problema, o está en buenas condiciones hoy o está en malas condiciones mañana. Si está en buenas condiciones mañana, trabajará bien el 90% del tiempo. De lo contrario, trabajará 80% del tiempo. Aquí podemos visualizar que se plantea una ecuación que genera la matriz XY. Ahí podemos observarla, donde X es la probabilidad que la máquina esté bien y Y es la probabilidad que la máquina esté mal. Resolvemos esas ecuaciones, despejamos, hallamos X y hallamos y procedemos a resolver esta ecuación. ¿Cuántas herramientas en promedio se producirán diariamente? Entonces, el promedio de la herramienta va a depender de la condición de la máquina, tanto en días buenos como en días malos, y está dado por número de unidades producidas igual a promedio de bien unidades y más promedio mal cantidad de unidades. Entonces, si ya despejamos 0.67, aplicamos al 100% y el 0.33 al 60%. Producida unidades, entonces diríamos que en el día se producirá un promedio de 86.8 unidades diariamente en esas condiciones como se plantea el ejercicio. Ese sería para el problema 2. Para la situación del problema 3,
nos están pidiendo, bueno, vamos a leerlo, un problema importante para un hospital es manejar la base de datos que contiene las historias clínicas de los pacientes. El hospital municipal está considerado en dos políticas. Política 1, eliminar la historia clínica de un paciente si no ha ingresado al hospital en los últimos 5 años. Y política 2, eliminar la historia clínica de un paciente si no ha ingresado al hospital en los últimos 10 años. La siguiente información está disponible. Si un paciente ha sido hospitalizado, hay una probabilidad de 0.3 de que vuelva a ingresar al hospital durante el siguiente año. Si un paciente no ha sido hospitalizado durante el último año, hay una probabilidad del 0.2 de que sea hospitalizado durante el año siguiente. Si un paciente no ha sido hospitalizado durante los últimos 2 años, hay una probabilidad del 0.1 de que ingrese a hospitalización durante el siguiente año. Si un paciente no ha ingresado al hospital durante los últimos 3 años, hay una probabilidad del 0.05 de que sea hospitalizado el siguiente año. Si un paciente no ha sido hospitalizado durante los últimos 4 años, hay probabilidades del 0.03 de que sea hospitalizado durante el año siguiente. Si un paciente no ha sido hospitalizado durante los últimos 5 años, la probabilidad es que sea hospitalizado en el siguiente año es de 0.02. Si un paciente no ha sido ingresado al hospital en los últimos 6 años, hay una probabilidad de 0.01 de que sea hospitalizado durante el año siguiente. Suponga que el hospital admite un promedio de 10.000 pacientes cada año. Nos preguntan, calcule el promedio de historias clínicas que estarían en el sistema si se sigue la política. Entonces, solución. Tenemos que ahí definir unas variables donde A es probabilidad de que un paciente sea admitido al hospital en un año determinado. B, probabilidad de que un paciente sea hospitalizado en el siguiente año, dado que no ha sido hospitalizado durante un cierto número de años. Aquí podemos ver, me salté a la otra diapositiva, donde vemos que B3 es igual a 0,1, paciente hospitalizado durante el siguiente año, si no ha sido hospitalizado en los últimos 2 años. Entonces, aquí eso son probabilidades. Sí, son probabilidades. B4, 0.05, paciente hospitalizado durante el siguiente año si no ha sido hospitalizado. Son probabilidades que se plantearon. ¿Sí? B4, B5, B6, B7, según la narración de la situación del problema. Entonces, aquí hacemos un promedio de historia clínica en el sistema, donde igual a multiplica B1, B12, un conjunto de las probabilidades de las situaciones aquí de hospitalización. Y acá el promedio de historia clínica en el sistema son 10.000 pacientes que reciben. Y acá pues lo del 0.3 más 0.2 más 0.1 más 0.05 de los porcentajes que decía que recibían. Por lo tanto, si se sigue la política 1, el promedio de historias clínicas que estaría en el sistema sería aproximadamente de 7.100. Dice, B, calcula el promedio de historias clínicas que estarían en el sistema si se sigue la política 2. Dice, solución. En este caso hay que considerar los siguientes escenarios. Pacientes hospitalizados en el último año hay un promedio de 0.3 por 10.000 pacientes que recibe es igual a 3.000 pacientes que estarían en el sistema. Pacientes no hospitalizados en el último año, pero hospitalizados en el año anterior, hay un promedio de 0.2 por 0.7 por 10.000 pacientes. Eso equivale igual a 1.400 pacientes que estarían en el sistema. Acá seguimos. Entonces, pacientes no hospitalizados en los últimos 2 años, pero hospitalizados en el segundo año anterior. Hay un promedio de 0.1 por 0.8 por 0.7 por 10.000 pacientes que recibe la clínica.
Es igual a 560 pacientes que estarían en el sistema. Pacientes no hospitalizados en los últimos 3 años, pero hospitalizados en el tercer año anterior. Hay un promedio de 0.05 por 0.09 por 0.8 por 0.7 por 10.000 es igual a 252 pacientes que estarían en el sistema. Y seguimos resolviendo ahí pacientes que están así, seguimos resolviendo, multiplicando, todos estos promedios planteados al principio, todo va multiplicado por 10.000 y ahí estamos sacando los pacientes que estarían en el sistema según la pregunta. Paciente no hospitalizado en los últimos 4 años, paciente no hospitalizado en los últimos 5 años, pero hospitalizado en el quinto año anterior, sí, sucesivamente. Paciente no hospitalizado en los últimos 6 años, pero hospitalizado en el sexto año anterior, y así sucesivamente. Todo lo multiplicamos por 10.000, que es la cantidad de pacientes que tienen estipulados. Por lo tanto, el promedio de historias clínicas que estarían en el sistema siguiente, siguiendo la política 2, sería aproximadamente 4.550.8616 historias clínicas de esa situación. Es algo complejo. Paso a la otra diapositiva. Aquí, esa situación de problema 4. Aquí, suponga un sistema de colas que tiene dos servidores, una distribución exponencial del tiempo entre llegadas con una distribución entre llegadas con una media de 2 horas y una distribución exponencial de tiempo de servicio con una medida de 2 horas. Además, acaba de llegar un cliente a las 12 m en punto. Entonces, la situación nos piden resolver 4 preguntas A, B, C, D. ¿Cuál es la probabilidad de que la siguiente llegada sea antes de la 1 p.m., sea entre la 1 y las 2 p.m. o sea después de las 2 p.m.? Entonces, aquí damos acá a raíz de esto, pues planteamos unos datos, una información, tiempo entre llegadas medio, sin Holanda, y tiempo de servicio medio, igual a media hora, igual a media hora. Otra diapositiva. La continuación del problema 4. Dice la primera pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente llegada sea antes de la 1 p.m., sea antes de la 1 p.m. y sea entre la 1 y las 2 p.m., sea después de las 2 p.m.? Hagamos T el tiempo de aproximada llegada antes de la 1 p.m. Entonces, donde P igual al tiempo menor igual que a 1, igual o mayor que a 1. Hacemos la integral, límite superior, inferior, medio, integramos, ¿sí?, por el tiempo y nos da 0.3935, 0.3935, lo que indica que la probabilidad de que la siguiente llegada sea antes de la 1 p.m. es un promedio de 32.35 promedio. Aquí nuevamente integramos entre la 1 y las 2 pm. ¿Sí? Entonces, de ese resultado nos da 0.2386, lo que indica que la probabilidad de que la siguiente llegada sea entre la 1 y las 2 pm es del 23.86. Después de las 2 pm, hacemos aquí entonces, restamos el dato anterior antes de la 1 pm y el dato entre la 1 pm y las 2 pm y decimos lo que indica que la probabilidad de que la siguiente llegada sea después de las 2 pm es del 36.79%.
que es la continuación. B. Supóngase que no llega cliente alguno antes de la 1 p.m. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que la siguiente llegada sea entre la 1 y las 2 p.m.? En este caso, hay una condicional, es decir, calculamos la probabilidad que el tiempo sea mayor que 1 y menor que 2. Pero es obligatorio que el cliente llega después de la 1. Entonces, de la situación que planteamos antes, el 0.3935, como se había observado en el punto A, lo que indica que la probabilidad de que la primera llegada sea después de la 1 p.m. antes de las 2 p.m. es del 39.35%. Entonces, de esa pregunta. Ahora vamos con la C. ¿Cuál es la probabilidad del número de llegada entre la 1 p.m. y la 2 p.m.? Sea 0, sea 1 o sea 2 o más. Para esa pregunta nos enfocamos en la cantidad de eventos que va a ocurrir en el lazo de tiempo, lo cual siguiendo una distribución de Poisson y nombrando el número de eventos como n, tenemos que P, entre paréntesis, n igual a 0. Entonces, resolviendo estas igualaciones, podemos decir que el 0.6065 por lo tanto, la probabilidad del número de llegadas sea 0 entre 1 p.m. y 2 p.m. es del 60,65%. Para el 1 y para el paso 2, de esos eventos tenemos que resolvemos, igualamos estas ecuaciones, estos estados matemáticos, es decir, dice, para este lazo de tiempo la probabilidad de que el número de llegada sea de 1 es de 30.33 y que sea más de 2 es el 9.02 para este punto del problema. Aquí, supóngase que los dos servidores están ocupados a la 1 p.m. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de los clientes haya recibido su servicio completo antes de las 2 p.m.? Antes de las 1 y 10 p.m. y antes de la 1 y 01 p.m. Aquí hacemos M, el número de competiciones, y T, el tiempo al que se va a complementar el siguiente servicio. Para no completar el servicio a la hora, tenemos que P, entre paréntesis, N, competiciones, igual a 0, igual a 1 menos P, de paréntesis, el tiempo, menor y mayor que 1. Igual, mayor, menor, este es menor, igual que 1. Entonces hacemos la integración, límite superior 1, límite inferior 0 y resolvemos la ecuación y nos da 0.3679. Para no completar el servicio antes de la 1 y 10 p.m. implica no terminar el servicio de un sexto de la hora. Entonces, resolvemos la ecuación y nos da 0.8465. De esta manera la probabilidad de que, resolviendo todas estas integrales, de esta manera la probabilidad de que ninguno de los clientes haya recibido un servicio antes de la hora es del 36.79 antes de la 1 y 10 p.m. Es de 86, antes de la 1 y 10 p.m. es de 84.65 y antes de la 1:01 p.m. es del 98.35. Pues eso fue todo, los 3 ejercicios. La verdad que el primero no lo pude resolver. Hasta pronto, gracias. Hasta luego.